Las ocasiones posteriores que guardemos ya no nos aparecerá la ventana, solo hará las actualizaciones del documento sin preguntarnos ni mostrarnos ninguna ventana. Veamos más a detalle las opciones de guardar como tipo y herramientas. El menú herramientas, opciones de seguridad, nos sirve para guardar cuando queremos activar la protección contra apertura y escritura del documento, es decir, cuando no queremos quedar en el archivo a menos de que sepan la contraseña, o que no lo puedan identificar a menos de que sepan la contraseña. Para esto activaremos herramientas, opciones de seguridad, como se indica, y esta nos trasladará a la siguiente ventana. En esta ventana tenemos tres opciones: escribir una contraseña de apertura, una contraseña de lectura o ambas. Aquí podremos crear una nueva carpeta, le asignaremos el nombre según el documento que deseemos guardar. En el caso de la opción guardar como tipo, la utilizaremos cuando tengamos la necesidad de bajar la versión del documento, por ejemplo, para que lo pueda leer una versión de Word 2000. Para eso activaremos la casilla con la flecha y elegiremos esta opción. Al guardar en este tipo de documento logramos que se pueda leer con una versión anterior de Word. Lo podemos ir guardando constantemente desde el botón guardar. Después de guardar un documento, este continúa en nuestra pantalla y podemos seguir trabajando con él. Una vez que hemos acabado de trabajar con un documento, debemos cerrarlo. Al cerrar no lo borramos del disco, simplemente dejamos de utilizarlo y liberamos la memoria que está utilizando. Para cerrar un documento, ir al menú principal y apretar Archivo, cerrar. Si hemos hecho alguna modificación en el documento desde la última vez que lo guardamos, nos preguntará si queremos guardar los cambios. Contestar que sí. Al cerrar el documento veremos cómo este desaparece de la pantalla. Otra forma de cerrar el documento es apretando el botón cerrar. Lo podemos abrir desde los documentos recientes. Vamos a ver formato de texto. Como ya hemos mencionado, el Word es un procesador de textos, así que su función principal es la de hacer documentos que contengan texto y tener la opción de adaptarlo a nuestras necesidades. A continuación veremos algunas de las principales funciones de texto. Veamos los iconos de alineación. Estos iconos nos sirven para alinear texto e imágenes. La forma de utilizarlos es seleccionando lo que se va a alinear y apretando el icono correspondiente. Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, y el justificado vamos a verlo con este texto más grande. Si nos fijamos, estos renglones terminan disparejos, no están parejos al finalizar. Lo seleccionamos y cliqueamos en justificar. Vemos que se nos ha acomodado nuestro texto. Podemos alinear. Formato y tipo de letra. Estos iconos nos sirven para darle formato al texto. La forma de utilizarlo es seleccionando el texto y modificar y apretar el icono deseado. Para cambiar el tipo de letra seleccionamos y elegimos una. Podemos elegir una diferente. Al igual que para cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra también tiene una flecha a la derecha. El formato de negrita sirve para resaltar el texto seleccionado. El formato de cursiva sirve para resaltar el texto seleccionado dándole a la letra una inclinación. Con este icono se subraya el texto seleccionado. Ninguno de los iconos es restrictivo, es decir, se pueden usar en combinación con los demás, por lo que podemos hacer las mezclas que deseemos a fin de tener la presentación que queramos, como lo hicimos en este caso. Existe otra forma de cambiar el formato de texto y es por medio de la ventana de fuente. Esta ventana es más completa aún y la podemos activar de dos formas. Activando el menú secundario por medio de un clic derecho y eligiendo la opción de fuente.
Esa es una manera. Y otra es activando la ventana desde el menú principal, formato fuente. La ventana es la siguiente, y desde ahí podremos modificar fácilmente el texto. Tenemos primero la pestaña de fuente, tenemos la fuente, desde aquí podemos modificar el tipo de letra. Estilo de fuente, desde aquí definimos si queremos la letra negrita, cursiva, regular, etcétera. El tamaño de fuente, desde aquí definimos el tamaño de la letra. Color de fuente, desde aquí definiremos el color de la letra. Estilo subrayado, desde aquí definiremos si el texto lleva subrayado, qué tipo de subrayado queremos. Efectos, desde aquí definiremos si queremos efectos y cuáles efectos queremos en el texto. Y tenemos la vista previa, desde esta ventana podemos ir viendo los cambios que vayamos haciendo al texto. El color de subrayado, desde aquí elegiremos el color que va a tener la línea de subrayado. Una vez que hayamos modificado el texto a nuestro gusto, oprimiremos el botón de aceptar o cancelar en su defecto. Como podemos observar, la ventana de fuente tiene otras dos pestañas, que son las que veremos a continuación. Pestaña de espacio entre caracteres. La escala da un tamaño del texto en escala a su tamaño original. El espacio aumenta o disminuye el espacio entre las letras. La posición sube o baja el nivel seleccionado en referencia a su posición original. Y tenemos la vista previa. La pestaña de efectos de texto. Animaciones. En esta ventana podremos escoger cualquiera de las animaciones o efectos que se muestran y ver cuál nos agrada. Estas animaciones solo son visibles en la computadora, es decir, en un formato impreso no se visualizan. Aquí lo podemos ver en la vista previa. Con seguridad hemos oído hablar de la palabra doble espacio cuando nos referimos a un texto o documento. Significa que se deben dejar dos espacios entre renglón y renglón. En el Word esto también es posible incluso con más opciones aplicando el icono correspondiente llamado interlineado. Al igual que en las demás opciones, primero tendremos que seleccionar el párrafo al cual vamos a aplicar el interlineado y posteriormente apretar la flecha derecha del icono eligiendo un interlineado y listo, la distancia entre renglón y renglón habrá cambiado. Copiar y cortar. Al igual que con un archivo o una carpeta, el Word nos deja copiar y cortar partes de un texto o colocarlas en otra parte del documento. La manera de copiar o cortar un texto es la siguiente. Seleccionamos el texto u objeto a cortar o copiar. Activamos el comando copiar o cortar en alguna de las cuatro formas que veremos adelante. Con un clic derecho podemos copiar. Seleccionamos la ubicación donde queremos copiar o mover el texto o objeto. Damos un clic en pegar y aquí lo tenemos. Como podemos ver, el texto que copiamos o cortamos lo podemos pegar. Aparte del clic derecho y de los iconos, tenemos edición, cortar, edición copiar, seleccionado, cortar, edición, pegar, que se encuentran en los menús o desde las barras de herramientas o por medio del menú secundario que se activa dando un clic derecho, o puede ser también por medio de los comandos rápidos. Control C será copiar, Control X será cortar,